al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Bow. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bow y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. En la tarde de hoy vamos a estar curando un poquito la cultura a través de las artes. Tenemos a Liliana Ramos Collado, quien es curadora del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, además catedrática de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y profesora invitada en el programa de estudios graduados del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en las áreas de arte y literatura. Además, fue directora de la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Liliana cuenta con 9 publicaciones, entre las cuales se encuentra el poemario, Poemas para despabilar cándidos, el cual recibió el premio Revista Sin Nombre en 1976. Además, ha publicado artículos de comentario cultural, de crítica y teoría literarias, de fotografía, arte y arquitectura en catálogos, libros colectivos y revistas generales y profesionales, algunos de los cuales podemos disfrutar en su blog, del cual también estaremos conversando. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Estamos aquí en la pausa de la tarde. En la pausa de la tarde. Sí, conversábamos acerca de esta tarde que está fresca, fría. Hipnótica. Hipnótica. Así que tendremos un programa bastante curador hablando de, ¿verdad? El proceso. Sí. Nos tendremos que curar. Nos tendremos que curar. Liliana, a mí me parece bastante interesante, aparte, ¿verdad?, de tu vasta expresión literaria, de todas las cosas me llama mucho la atención el hecho de que seas curadora. Y de la manera en la que en tu trayectoria, en efecto, has podido ir trabajando este trabajo. Me gustaría que le hablaras al público de qué se trata esto de ser curadora. Bueno, la curaduría es una profesión que todavía se está profesionalizando. Ahora es que hay estudios sobre esto, los estudios son bastante diversos, no hay todavía una manera de aprender a curar, pero lo cierto es que el ejercicio de curador, de la curaduría, es realmente un ejercicio crítico. Se trata de escoger. Uno escoge lo que va a ir en una exposición, lo que va a pertenecer a una colección, lo que va a estar en un libro sobre un tema. De modo que realmente un curador es un antólogo, ¿no? Si a nadie le está raro, yo no sé si tú has entrevistado a alguien porque es antólogo. No. Porque es algo que es normal. Donde quiera hay antologías de poesía, que si la poesía que tiene que ver con el humo, la poesía que tiene que ver con la montaña, la poesía que tiene que ver, qué sé yo, y no hay nada raro. Pero uno dice curador y, pues realmente es lo mismo. Lo que pasa es que uno escoge obras de arte para que nutran un elenco relacionado con diversos tipos de actividades que impliquen la necesidad de obras de arte. Sobre todo en términos de colecciones de un museo, colecciones privadas, colecciones que tienen que ver con algún tema o exhibiciones de diversa índole. No tiene otra ciencia realmente que la de conocer bien el repertorio de obras que uno tiene disponibles para uno hacer una selección. A base de que uno va a hacer la selección de los mismos criterios críticos de excelencia, de pertinencia, sobre todo de pertinencia, a veces más que de excelencia, para que esté en esa exhibición. Yo ahora mismo terminé de curar hace como 4 meses una exposición gigantesca sobre arte que tiene que ver con el paisaje de Puerto Rico. Nunca se había hecho eso aquí. Se habían hecho cosas muy pequeñas y modestas, más que pequeñas, y de poco alcance. Y en el proceso yo descubrí que había una fascinación casi perversa por el paisaje en Puerto Rico. Entre que tú no sabes nada de él, entonces hay una enajenación, ¿verdad?, radical, pensando todo el mundo que esto es como una especie de Edén.
y aquellos que la encuentran como un basurero, o sea, los extremos, ¿no? Y entre medio de eso hay cualquier cosa. Pues sorpresa fue para mí que la exposición no iba a caber en mi museo, así que hubo que distribuirla en más de un museo, y aún así no cabe. O sea, estamos todavía montando en el MAC la segunda parte. Se llama Puerto Rico Puerta al Paisaje. Ya abrió la primera parte en el Museo de la Universidad la semana pasada, que se llama Feroz Feraz, o sea, feroz y fértil. Y la segunda parte se llama Entre Mundanos, porque es un tipo de arte que no está tranquilo en la naturaleza, que tiene problemas con la naturaleza, temores, perplejidad, que es la mayoría de la gente. Estamos hablando de muchas obras. Pues, ¿qué yo hice? Yo me puse a ver las cosas que yo conocía. Quería hacer algo con Oller, quería hacer algo con Carlos Raquel Rivera, quería hacer algo con Mirna Báez. Pues eso un poco me dio el tono. Pero cada una de esas personas tiene una obra para llenar el museo, que tiene que ver con paisaje. De modo que uno empieza a renunciar a cosas que uno ama, porque tiene que tener una exposición coherente o suficiente representación de cada uno de los aspectos que uno quiere representar del paisaje. Cada exposición es diferente, cada exposición requiere que yo haga cosas diferentes, que tenga un pensamiento diferente, que evalúe de manera diferente las obras. Depende mucho de las obras, ¿no? No es lo mismo seleccionar obras de gente joven que están entrando a la palestra y que todavía no están formados, de modo que uno está buscando cuáles van a ser las bases de la apuesta. ¿En qué obras yo puedo basar mi apuesta a que este va a estar aquí dentro de 10 años? Cuando yo trabajo con un artista ya consagrado o alguien que ya tiene una trayectoria sustancial, pues entonces busco sus variantes, busco cómo se comporta cuando se sale de su línea habitual, cuántos riesgos corre, porque la gente va corriendo cada vez menos riesgos. De modo que es lo contrario. Así es que, pues, no sé. En realidad yo no pienso esto mucho, yo tengo un algarete approach a casi todo lo que yo hago, así es, y me ha salido bien, pero es que también uno tiene que estudiar mucho, y mientras más tú estudias, con más naturalidad y más tranquilidad te salen las cosas. Las intuiciones se alimentan del conocimiento que ya tú tienes digerido y que ya te es segunda naturaleza, no tienes que pensar. Y mientras más uno estudia y más se prepara, más fácil es no pensar en lo que uno está haciendo, te sale. Cuando lo describes me hace pensar en un artista, ¿no? Diríamos que el proceso de curaduría es un proceso artístico en sí mismo. Bueno, ahora mismo hay una petulancia que a mí me parece insoportable, de que los curadores son artistas porque son antólogos. Y eso se debe a que el arte del extremo presente tiene mucho que ver con apropiarse cosas ya hechas. No, el ready-made, el objeto encontrado de los surrealistas, el ready-made, los constructivistas que piensan que todo lo que ven lo están retratando, todo ese imaginario del snapshot mental, te lleva a pensar que tú encuentras la imagen, que tú encuentras esto y lo otro. Pues entonces tú lo que haces es que en una exposición tuya recopilas, si tú eres artista, que te vas encontrando estas cosas por ahí, y pones. Pues yo no hago algo muy diferente en ese sentido. Yo encuentro a Leonardo, yo encuentro a Botticelli, yo encuentro a este y al otro, entonces los pongo en cierto orden para dejar ver ciertas cosas. Pero a mí, yo te voy a ser bien franca, a mí me parece que uno tiene que saber el lugar de uno. Yo pienso que yo no quiero deponer mi actitud crítica, que me parece valiosa. Siempre hay una actitud un poco antiintelectual en menosvalorar la labor del crítico, como si fuéramos parásitos de lo que hacen los demás, cuando en realidad somos parte de la condición de posibilidad de una obra literaria, en tanto el artista también es un parásito de su propia obra y vive de ella, ¿no? O sea, hay que verlo de muchas maneras, y yo pienso que a mí me es más valioso separarme del artista y decir, no, yo estoy haciendo crítica. Yo estoy haciendo comentarios sobre lo que tú hiciste. Cuando yo pongo esta obra tuya al lado de esta otra de fulano, yo estoy haciendo crítica, yo estoy poniéndote en situación, yo te estoy situando. Y eso es una cosa que está fuera del artista, es un verse desde afuera. Y yo creo que eso es un valor en sí. Del mismo modo que tiene que haber comentario de arquitectura, o sea, el crítico de arquitectura no es arquitecto. Porque el crítico de arte va a ser un artista plástico. ¿Me sigues? Así es que yo prefiero guardar la distancia, y me parece que es útil
que se diversifique el campo de trabajo de la gente que tiene que ver con arte. Decía Bertolt Brecht que en el medio artístico hay que valorar a todos los participantes porque todos son condición de posibilidad de que el arte circule. El galerista, el artista mismo, el mecenas, el tipo que vende pintura, el que importa el lienzo para el canvas, el que hace bastidores, todos aportan al medio. Y cada cual de su manera. Entonces, ¿por qué todos queremos ser uno de todos? Pues eso es minusvalorar el resto como si no fuera todo eso necesario. Esto es necesario lo que tú estás haciendo aquí. Yo no puedo hacer exposiciones si no hay gente que se ocupe de ellas y se las diga al público por un micrófono. Y eso no te hace a ti artista. Pues a mí tampoco me hace curar. Y yo estoy cool con eso. Yo no necesito eso para pensar que mi trabajo es la condición de posibilidad de que el arte se conozca, por ejemplo. No sé si Sí, te explicaste bastante claramente. Estaba pensando ahora en términos, cuando mencionabas lo de ser artista, la manera en que los pones a comentar cómo se mezcla la crítica dentro de tu proceso creativo, en la medida en que haces un comentario, pasas por un proceso creativo, y entonces nos lleva al constructo de qué es un artista. Un artista es muchas cosas. Nosotros tenemos todavía una mentalidad bastante romántica. Por más que ya tengamos un poco de cinismo ante la inspiración y ante ese momento oscuro, el del nacimiento de la idea, ¿verdad? Como una cuestión sublime, pues yo tengo problemas con eso, me parece hasta gracioso. Hay un alto grado de conciencia del trabajo propio. Hay que estudiar mucho para ser artista, mucho de todo, no solamente del mismo craft, ¿verdad? De la misma artesanía de mover el pincel y de mezclar los pigmentos y saber lo que va con qué y estudiar teoría del color, todas esas cosas, ¿verdad? En caso de un pintor, sino que uno tiene que saber por qué hace las cosas. O sea, hay un reclamo, ¿cómo te digo? El arte ha perdido la inocencia de pensarse especial. Y en ese sentido, estamos en una época en que hay una nueva erudición, que es la erudición de lo creativo, ¿no? De dónde uno saca los conocimientos para hacer eso. ¿Por qué hay unos artistas mejores que otros? ¿En qué radica la diferencia? Tiene mucho que ver con la pesantez de su gesto y con la importancia de su propósito. Y tienen que ir juntas. O sea, no hay... el arte malo puede tener el mensaje más importante y sigue siendo arte malo, yo no lo quiero ver. O sea, esta cosa de que mi arte es bueno porque es ético, y porque, o sea, yo cada vez que me dicen ética yo me deprimo. Porque entonces me parece que voy a entrar en el ámbito de lo aburrido y de lo proper, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Yo no puedo bregar con eso. Para mí el arte es desobediente, y el arte es discordante, y el arte es incómodo, y el arte te va a quitar el sueño. El día que el arte haga lo que se supone que, ¿verdad? Lo propio, no estamos mal. Muy bien, vamos a una pausa en este momento, Liliana, y continuamos conversando acerca de esa desobediencia. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. A las 12 en Hoy el Punto Eres Tú, nos recitamos el brindis del bohemio. Los ecos de sus risas se escapaban. Agarramos un personaje, un suceso, y no lo soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo. Oye, ¿y qué tiene que ver el bohemio con todo esto? Entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos de regreso en Culturéate. En la tarde de hoy conversamos con Liliana Pérez Collado. Ramos Collado, perdona, Liliana. No te preocupes. Liliana,
Estábamos hablando en el primer segmento acerca, ¿verdad?, de todo este proceso de lo que es ser en sí misma una curadora, y pensaba en cómo entiendes que se ha desarrollado ese campo en Puerto Rico. Cómo tú, una puertorriqueña, ¿verdad?, termina en esta profesión que en efecto ahora se está profesionalizando, según tus palabras. Bueno, profesionalizándose está en el planeta, no solamente aquí. Los museos siempre han tenido algo así como un curador, que es la persona que se encarga de hacer las exposiciones. Lo que pasa es que lo que ha ganado esto para profesionalizarse es sistematicidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para hacer una buena exposición? Antes era una cuestión de gusto privado y personal, que no se examinaba. O sea, no había un autoexamen de la persona que lo hacía, de por qué yo estoy haciendo esto. Pues porque yo sé, porque yo soy maestro de arte. Pero la exposición necesita muchas cosas para ser buena. O sea, yo puedo tener el mejor orden del mundo, con el mejor relato crítico, ¿verdad?, con una secuencia bien fundamentada, y si no está bien colgada la exposición, si no hay buenas relaciones espaciales, si no hay un buen trabajo de texto de pared, si las fichas de las obras no son elocuentes, si el lenguaje que se trabaja en el museo no invita al espectador a arriesgarse y a entrar en él, porque la idea no es hacer esto fácil. El arte no es fácil, el arte no es estúpido, el arte no es para que tú lo cojas como por el lado más sencillo. El arte es bien complejo y a la gente no se le puede ocultar que hay que fajarse para entender. Y la idea de la buena exposición y del buen curador, ¿verdad?, tiene que ver con cómo tú no solamente invitas a la persona a integrarse al diálogo, sino qué instrumentos tú le vas a dar para ponerlo en buena ventaja en esa conversación. No es que la persona se sienta idiota, es que la persona se sienta partícipe. Que tiene que aprender, igual que aprender a guiar. O sea, tú no puedes mecanear un carro si no te pones a estudiar un poco de mecánica, aunque sea con tu papá. Pues esa cuanta de esfuerzo individual es lo que también es necesario en un museo. El deber del museo es darte la bienvenida, entusiasmarte y darte los rudimentos para que tú puedas bregar. Porque si tú no, si te cierran la puerta del entendimiento, si no te invitan en paridad, no vale la pena. ¿Para qué tú vas a ir a un sitio que tú te vas a sentir tonto, inferior, fuera de la conversación? Eso no tiene sentido para mí. ¿Y de qué manera se ha dado esa sistematización en Puerto Rico? No se ha dado. No se ha dado. En Puerto Rico no se estudia curaduría. La mayoría de los curadores que están aquí, de hecho, son extranjeros. Yo creo que es la única puertorriqueña que soy curadora. No son tampoco profesionales o no han estudiado eso, han estudiado historia del arte. O sea, tienen estudios. Yo no tengo estudios en historia del arte, honestamente. Yo he estudiado todo por mi cuenta. Y en ese sentido, pues me he tenido que fajar, ¿verdad? Lo que a mí más me ayuda, no necesariamente haber estudiado arte, sino tener un trasfondo interdisciplinario en muchas cosas, todas en profundidad. Igual, yo estudié en la escuela de arquitectura, yo no soy arquitecta, yo no estudié arquitectura. Yo estudié estas cosas por mi cuenta. Y siempre que hago una curaduría, a diferencia de otros curadores, yo hago un libro, no un catálogo. O sea, yo me siento porque yo creo que Puerto Rico merece documentar su trabajo, aquí hay que hacer estudios serios, aquí hay que ponerlos por escrito. Uno tiene siempre que estar abriendo la posibilidad de que quede un sedimento de inteligencia sobre las cosas que uno hace. Y sobre todo cuando son colectivas de muchos artistas, ¿no? O sea, yo creo que Roche merece un buen catálogo, pues se hizo un buen catálogo. Yo creo que ahora mismo esto del paisaje nunca se ha hecho, pues como yo no voy a hacer un libro sobre, yo puedo estar equivocada, pero por lo menos hay algo sobre lo que tú puedes construir. O sea, uno tiene que dejar huella, uno tiene que hacer constar el estado de pensamiento sobre lo que sea al momento en que tú estás haciendo las cosas. Lo más difícil para los curadores siempre es la escritura, como para todo el mundo. Lo más difícil es escribir. Pues yo no, yo soy una escritora profesional, yo escribo todos los días, a mí no me cuesta trabajo, pues entonces yo me siento a documentar. E invito también al persona que va al museo a sentirse, querer estar enterado.
a desarrollar la curiosidad de que te cuenten a ti también. Yo quiero saber porque eso es así. Y eso hace que las personas hagan fichas. Cosas que han cambiado en mi museo, por ejemplo. Antes en Puerto Rico no se estilaba hacer fichas explicativas de las obras. Se hace una ficha técnica de lo evidente. Esto es una pintura al óleo que tiene este tamaño por aquel tamaño y es roja. Pues eso lo ves tú, no hay que ser muy profundo para saber una medida. Eso no te dice nada de la obra. La fecha en que se hizo tampoco. Pues que pertenece a tal periodo más o menos, pero no te dice nada más. No te enseña a mirar arte. No te enseña a dialogar con la obra. Entonces yo empecé a hacer fichas un poco más largas para interpelar a la persona que mira, con ciertas preguntas, ciertas sugerencias. Muchas personas pelean conmigo y dejan en el libro de visitas, me han dejado barbaridades y buenas cosas también. Pero eso quiere decir que se han motivado a pelear conmigo en ausencia mía por lo que dice ahí. Otra cosa son esos catálogos. Nosotros no sacamos un catálogo lleno de imágenes grandes. Nosotros pensamos sobre las cosas y dejamos constancias históricas de ellas, con buenas discusiones y buenos análisis siempre, todo bien documentado. Nuestros catálogos son libros, no son catálogos de imágenes. Otra cosa es que yo doy los recorridos personalmente. Eso es loco. Claro, yo no tengo vida. Yo soy la esclava del Museo de Arte Contemporáneo. Pero para mí ha sido bien valioso carearme con doña Pepe y doña Pancha cuando van al museo, porque entonces voy entendiendo cómo yo puedo mejorar mi lenguaje y mi forma de poner las cosas para que se entiendan mejor. Y si tú no le estás con la gente que es la usuaria del museo, yo no estoy con ellos, ¿cómo voy a enterar? ¿Qué van a hacer? Mandame un postcard. Otra cosa que estamos haciendo son muchas actividades en torno a las exposiciones, con todo tipo de discusión, históricas, políticas. Y la idea es esa, tú sabes, Wanda, la idea es precisamente que la gente también vea que hay gente que en esto le va la vida, que hay un drama de la intensidad con que uno está embollado con la cosa. Entonces te tienen que ver y tú los tienes que ver a ellos, al público, para que se embolle. Y nosotros hemos ido en aumento de público impresionantemente. El libro de visitas cada vez tiene más comentarios, cada vez hay más gente viniendo al museo. Así es que, pues qué sé yo, dejar el pellejo pegado y que la gente note que hay un pellejo pegado allí. Yo creo que ha sido el truco que nos ha ayudado en términos de la intensidad y la firmeza de propósito de nuestro trabajo. Eso es valorado siempre. Pero ese tipo de curaduría interactiva, podríamos decir, no se puede dar en cualquier museo. No, porque eso, bueno, no, déjame pensarlo, yo creo que sí. Yo he ido a museos de toda índole. Yo he estado hasta en el Museo de la Tortura, creo que está en Ámsterdam, que es impresionante, el Museo del Holocausto, por ejemplo. Lo que pasa es que hay una manera, primero que nada, no hay una sola manera de hacer esto. Hay muchos tipos de museo de arte. Hay una cosa, fíjate, que se me ocurre ahora, estoy improvisando. Hay una cosa que se me ocurre. Si el arte es importante porque te saca de la rutina, porque es desobediente, tenemos que hacer sentir a la gente que ir al museo es salirse de la rutina. Porque salir de la rutina te permite ver las cosas a veces que ya tú estás ciego a lo familiar, te desfamiliariza. El arte desfamiliariza, el museo debe desfamiliarizar. Si todo el mundo se siente en su casa en el museo, que puede jugar baloncesto con las obras, que puede gritar, que puede hablar celular, no funciona. Te tienes que sentir en otro lugar, no en un templo, que hay que estar de rodillas frente a la Mona Lisa, porque esa no es la idea. Pero sí que hay unas oportunidades ahí de hacer cosas que no puedes hacer en tu casa. ¿Ves? Que esto es salirse de la ruta. Hay yo he ido a actividades sobre museología y sobre curaduría aquí en Puerto Rico. No quiero mencionar las instituciones porque hemos peleado todas las veces. Yo he peleado con la gente, a veces duramente y amargamente. Mi fama siempre está shaky, ¿sabes? Yo hasta me siento un poco orgullosa porque la gente me respeta un poco porque yo insisto, ¿verdad? No me achongo a las cosas. Pues hay un acuerdo casi universal que el museo tiene que ser simple, que la complejidad debe ser evitada, que uno tiene que tener, ¿verdad? Es bien condescendiente, para mí es humillante con el público.
que el público puede no saber de arte, pero no es tonto. No saber de arte no es una tara, que te faltan 3 neuronas. No saber lo que implica es que lo debes educar y darle unos instrumentos, unas vías de acceso. Ese es mi approach, que enfrente a la complejidad de cara, de frente. Decir, contra esto es difícil. Y eso lo que va a hacer es un mejor público de arte. Mi experiencia es que la gente, yo doy recorridos bien difíciles, pero bien locos y bien graciosos. Pues así es, la gente vuelve. Y vamos a volver después de la pausa. Debate, deliberaciones y el escenario político nacional e internacional lo analizo yo, el licenciado José Ariel Nazario, todos los miércoles a las 5 de la tarde en La Previa. La información precisa y confiable solo la encuentras en Bonita Radio, en línea con tu mundo. En Pesquisa Boricua investigamos, analizamos y comentamos. Y quiero aprovechar para felicitarte por todo lo que estás aportando a la construcción de un periodismo auténtico, autónomo, libre, en el verdadero sentido de la palabra. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Está escuchando Culturéate, lo estamos transmitiendo a través de www.ustream.tv/channel /Bonitas Radio. También pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter o buscar todos los programas y audios en www.bonitasradio.net. En esta tarde conversamos con Liliana acerca de su trabajo como curadora del Museo de Arte Contemporáneo. Liliana nos ha estado explicando en qué consiste esta compleja, divertida, retante y extensa tarea de lo que la curaduría en un museo, y en un museo como el de ella, donde incluso es un museo que conversábamos ahora en la pausa, que tiene rostro, ¿verdad? Ella hace su proceso de curaduría en las exhibiciones y aparte de eso hace ¿verdad? Hace unos recorridos guiados en los que la gente hemos tenido la oportunidad de escucharla, de entender cuál es el comentario que ella está haciendo, el diálogo que ella desarrolla a través de las distintas piezas. Pensaba también en el lugar donde está ubicado el museo, ¿verdad? Sin duda alguna, cuando le puse el programa Curando Cultura, es que pensaba justamente en cómo la institución en la que está, que es la Escuela Labra. Uh-huh. En Santurce, ¿verdad? Santurce, Puerto Rico, para la gente que nos escucha de afuera, que está ubicado en San Juan, la capital. Esta escuela, me gustaría que conversaras un poco acerca de cuándo fue fundada y cómo fue que ustedes la retomaron y la convirtieron en lo que es actualmente un espacio educativo desde la perspectiva de las artes. Bueno, la Escuela Labra, si mal no recuerdo, es una escuela que se construye a principios del siglo XX, es un estudio, es un estilo eduardiano de arquitectura, realmente es una imitación de la arquitectura en la misma época, en el siglo anterior, de principios del siglo XIX. Es una escuela la única escuela de ladrillo que hay aquí. Fue un estilo que trató de adoptarse y no pudo generalizar porque construir el ladrillo es bien complejo y aquí no había dónde hacer fábricas de ladrillo. No se puede importar el ladrillo, hay que hacerlo aquí. Tienes que escoger la arcilla, tienes que escogerlo todo, el ladrillo tiene que ser ignífugo, ¿verdad? Refractario al fuego, tiene que tener 1000 cosas, ¿no? O sea, no se podía simplemente tener ladrillo, XYZ ladrillo, había que tener cierto ladrillo. La cuestión es que la escuela se volvió obsoleta para usos contemporáneos, ponerle internet, ponerle todo esto, los muros no eran fáciles de trabajar, los salones eran muy pequeños, la altura de los salones también molestaba para el gasto de aire acondicionado, qué sé yo. La cosa es que la escuela se mudó a un edificio más moderno en la parte de atrás y quedó en abandono. Otto Reyes fue el arquitecto que se encargó de la restauración porque se fue declarado edificio histórico y en ese sentido pues entra al SHPO o la State
Historic Preservation Office, y pues eso tiene unos criterios. Al restaurarse y quedarse igual que estaba, como un edificio histórico, pues eso hacía obsoleto todo otro uso que no fuera el uso de salón de clase. Entonces ahí hubo unas negociaciones, varias instituciones pidieron ese espacio que estaba sin definir el uso. Recuerdo que Pesquera, el candidato a gobernador, en un momento dado lo pidió para hacer un museo de la transportación. Y el Museo de Arte Contemporáneo, que estaba alojado era un museo universitario, como el de la Yupi, pero en el Sagrado Corazón, tenía unas salas buenas en el Sagrado, pidió el espacio y eventualmente recibió el espacio como sede del museo. Es bien cuesta arriba, porque es un edificio histórico, se chupa mucho dinero el mantenimiento en el estado histórico óptimo. Además que hay unos gastos de los museos que lo hacen, bueno, bien brutal. Nosotros gastamos una cantidad de electricidad increíble porque hay que tener todo climatizado según los reglamentos internacionales, que es una temperatura particular, el edificio entero. Tienes que tener unas bóvedas con otras condiciones climatológicas, tienes que tener también una seguridad grande para el museo, alarmas, sistemas, guardianes. O sea que esto es heavy, es sacrificado. Tienes que tener también un personal específico, hay que tener un registrador que se ocupa de tener constancia sistematizada de todas las obras que están ahí, con unas características peculiares y unos sistemas digitales, electrónicos, de llevar un orden de todo eso, hacer unas descripciones. Hay que tener unas bóvedas de almacenaje que tienen unos requisitos bien estrictos, y las personas que las cuidan. Tú tienes que tener un diseñador de sala, la cuestión de curaduría. O sea, todos los trabajos de un museo se vuelven bien especializados por el tipo de cosas que manejan y por los cuidados que las obras exigen. Hay decisiones duras de tomar. Por ejemplo, si una obra tú la vas a dejar morir porque es efímera, por ejemplo, alguien que hace algo en Kleenex, una obra en Kleenex, pues ¿cuánto va a durar el Kleenex? Un mes en lo que se pone amarillo y tú lo botas, porque el Kleenex es sensitivo al hongo y cambia de color para que tú lo botes y no te enfermes con el propio Kleenex. Así es que, ¿qué tú vas a hacer? ¿Detener el deterioro en un momento particular, o simplemente dejar que se descomponga y después lo documentas y lo botas? Esas son cosas que no se han decidido. ¿Ves? Un museo tradicional te diría, lo tienes que detener y guardar, meter en una nevera. Pero ¿para qué? Yo busco otro Kleenex. Y ahí empiezan las discusiones, ¿no? A mí me encantan esas discusiones porque son absurdas, ¿no? No hay manera de contestar bien, pero el debate nos ayuda a pensar en el arte efímero y en sus condiciones, y qué es lo que los artistas creen que va a pasar con su obra si un museo la adquiere, o si es el arte efímero material de museo. ¿Me sigue? Tendría que haber otra institución, nos tendremos que conformar con un documento electrónico, un documento de video de qué pasó ahí, como pasa con el land art, ¿verdad? El arte hecho en territorio a campo abierto, en la intemperie, como lo que tiene Fistart en Dorado ahora mismo, que son obras efímeras que duran 2 semanas, en lo que la mata crece y después se acabó el proyecto. Claro. Pues se va a desaparecer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si alguien no lo vio, no lo va a ver nunca, pues se documenta, el documento será suficiente. Esos son los debates del arte contemporáneo que le tocan al Museo de Arte Contemporáneo. Exactamente. Así que a veces nosotros almacenamos estas cosas que yo digo, pero le digo a mi jefa, Marián Ramírez Aponte es la directora ejecutiva y es la mejor diseñadora de sala de este país, debo decir. Por eso las exposiciones son tan interesantes. Tiene un ojo bestial. Pues Marián y yo nos quedamos mirando un objeto, como ¿qué hace esto aquí? ¿Por qué lo tenemos aquí? No debimos haberlo aceptado. Entonces nos ponemos suicidas, ¿no? Como otra cosa más que hay que cuidar. Entonces, y terminamos entendiendo que hay que coger los riesgos porque hay obras que son bien interesantes y merecen exhibir su deterioro. ¿Ves? Porque están hechas para que tú lo veas. De modo que hay de todo, Wanda. O sea, yo no sé ni qué decirte. Pero me encantó esa expresión que acabas de usar porque justamente estaba pensando, bueno, es que, ¿qué es la obra en sí misma? Exacto. Es decir, la obra es esta pieza que termina cuando el artista pone el punto final, o la obra es esta pieza que una vez se socializa, ¿verdad? Va entrando en una dinámica cultural con quien va a verla, con su espectador.
y eso constituye en sí mismo parte de lo que es la obra, ¿no? Yo hace un tiempo me invitó la revista 80 Grados a publicar con ellos artículos de arte, y el primero que yo mandé se llamaba Curar el Presente, un testimonio, en el que yo me desgarraba las vestiduras y me daba golpes, ¿verdad?, en el pecho, y hablaba de cuán precario no está y cuán ignorante realmente está, porque en el presente, o sea, nadie vive en el presente. Yo vivo la semana pasada. Yo estoy hoy en la semana pasada, en las leyes de la semana pasada. El presente, yo estoy tarde. O llego siempre temprano o llego tarde. La cita con el presente, olvídate de ella, no se puede bregar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estamos ciegos al presente, ¿el arte contemporáneo es hasta cuándo? O sea, son preguntas. ¿Qué es eso de lo contemporáneo? Lo que nos es contemporáneo hacía nosotros aquí, todo a la vez es contemporáneo, lo malo, lo bueno, lo charro, lo antiguo, la cita mala del pasado, la mentalidad conservadora, ¿me es contemporánea? ¿Ves? ¿O es que simplemente coinciden aquí todas esas cosas? ¿De dónde yo me puedo nutrir? Son preguntas a veces bien peliagudas. Hay una idea, ¿verdad?, de que vivimos en una comunidad, estamos en diferentes tiempos. O sea, ¿dónde están estos artistas? ¿Más adelante, más atrás? Esto que yo encuentro bien malo, será la nueva onda el año que viene. Entonces uno aprende a apostar. Nosotros estamos de apuesta en apuesta. No hay certidumbre. O sea, mira tú qué fácil, curar a Leonardo da Vinci. ¿Sabes cuántos libros hay sobre Leonardo da Vinci? Tú te lees 4 o 5 y ya tú puedes más o menos curar a Leonardo da Vinci, porque hay un acuerdo universal que las mejores obras son estas 10 y se acabó. Entonces, si tú vas a hablar de la otra, la número 11, pues tienes que fajarte a galletas con estos expertos de la National Gallery de Londres, que ellos saben más que tú y te caminan por encima y establecen su autoridad ciega e insoportablemente tiránica. Entonces tú estás aquí golpeado, ¿verdad?, por el tipo de allá que sabe más. Entonces yo digo, pero es que me parece más chula esta otra. Ha resultado ocurrir que a veces las grandes revoluciones en la apreciación del arte vienen de las personas que llegan del planeta Marte o del planeta Mofongo, que es el nuestro, ¿verdad? Puerto Rico es el planeta Mofongo. Pues llegan del planeta Mofongo y dicen, pero es que aquella está más chula. ¿Cuál es el problema de ustedes que están y que con la Mona Lisa si está esto aquí? ¿Qué pasa? O peor, te dicen, la Mona Lisa es la mejor obra de Leonardo. ¿Qué hace ahí, detrás de un cristal antibalas que nadie la puede ver, con gente armada a los lados y una fila que no te deja ni siquiera pararte ahí? ¿Cómo alguien va a saber si esa obra es buena si no te la puedes mirar? ¿No? Las dos cosas pueden pasar. Entonces, imagínate tú con el arte contemporáneo que nadie lo ha visto suficiente, que el artista a lo mejor cambia de parecer mañana y pinta otra cosa, que es discontinuo, es espasmódico, se da lo loco, no ha habido tiempo para clasificarlo. Ya cuando lo clasificas, estás tarde para lo próximo. De modo que ahí yo creo que para nosotros bregar con arte contemporáneo tiene que ser primero que más humilde. Vamos a estar atrás. ¿Cómo es que dice Víctor Vázquez? No sé si fuiste a ver la exposición de Víctor. No vamos a llegar, pero vamos a ir. Pues eso mismo es la idea. No vamos a llegar, pero vamos a ir. Eso es de Lorca. Vamos a no llegar, pero vamos a ir. Lorca lo hizo un poco diferente. Eso está en el público, que eso lo estrenó Victoria Espinosa aquí. Pues eso es la labor del curador. Hay la convicción de que tienes que ir, pero tienes que tener la gran humildad de que lo más probable es que no vas a llegar. Pero tú eres el que hace camino para que viene detrás. Claro. Y te vas a morir antes de la meta, viendo la meta. Es como esa novela preciosa de Humberto Eco, La isla del día antes, que un pobre chico encalla justo el día antes de llegar a la isla. Entonces está todo el tiempo tratando de llegar, pero no va a llegar porque es que está en el día antes de llegar. Por lo tanto está encerrado ahí. Es una gran alegoría, ¿verdad?, de ese fallar la fecha, de esa abortar el encuentro propicio. Y es que realmente vivimos sin el encuentro propicio. Nosotros lo que estamos siempre es haciendo camino al que también va a llegar tarde, que viene detrás de nosotros. Y pues eso se llama bregar con lo contemporáneo. No estamos acostumbrados. Nosotros tenemos un fetiche bien fuerte con el pasado, con tener seguridad de lo que vamos a decir, con tener notas al calce, comportarnos bien y leer mucha bibliografía. Pero lo cierto es que bregar con arte contemporáneo es una cosa bien visceral. Y es una apuesta bien, bien delicada y en la que podemos fallar catastróficamente siempre.
En el próximo segmento voy a querer que hablemos un poco de eso, cuáles son las actividades que ustedes desarrollan dentro de esos debates. Los miércoles a las 7 de la noche, disfrute de los espíritus destilados y fermentados, la combinación con la comida y a mejorar nuestro conocimiento en el arte del buen comer y beber. Espíritu en Boca, los miércoles a las 7 de la noche por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Estamos de regreso en Cultureate, conversamos justamente de la curaduría. Liliana, cuéntame un poco sobre cómo dentro de todo ese debate que conversamos en el segmento anterior, ¿verdad? Que se queda corto dentro de todo lo que se podría profundizar. ¿Cuáles son las actividades que el museo realiza o ahora mismo está desarrollando dentro de ese debate? ¿Cómo se traduce ese Bueno, debate? eso se traduce al tipo de exposición. Por ejemplo, nosotros tuvimos la gran oportunidad y gran dicha de tener una exposición itinerante que había tenido origen, el nombre del museo, yo tuve una envidia que casi me desmayo y me dio ira. Esto era una exposición de arte caribeño curada por Edouard Duval-Carrier, un gran artista haitiano, y había empezado en Francia en un museo que se llama, agárrate porque vas a llorar, Museo de las Artes Modestas. Entonces se llamaba Mortal. No, yo me sofoqué. Me dieron ganas de darle un puño a Duval-Carrier. Me dio envidia, o sea. Y esa exposición era de obras hechas, pues, con lo mínimo, de todos los países del Caribe, inclusive de Puerto Rico. Había cosas hechas con botellas de la playa, con videos baratos, ¿no? Una tipa hacía fósiles que parecían animales de verdad, fósiles, con las basuras y las chapitas de Coca-Cola que traía el mar a la playa. Había otra, bueno, era increíble. O sea, era un arte de una calidad sublime, hecho no de basura, sino de cosas que estaban ahí disponibles en la naturaleza, algunos considerándolas desechos, otros considerándolos objetos sin ningún valor. Por ejemplo, había una serie de, ¿cómo es que se llaman estas piezas? De loas, hechas con gomas de carro. O sea, arrancaban la goma de carro, hacían la loa. Entonces él tenía como estas loas, como que estaban bailando. Entonces eran como 100 loas que estaban puestas en línea en una pared. Mi jefa, María Ramírez, pintó la pared de amarillo chillón, entonces dejó la loa que siguiera la curvatura de la goma, por lo tanto se levantaban, y le metió 10 luces a la pared. Entonces eso creaba 10 sombras de cada loa, parecía que estaban bailando, y que tú veías el movimiento interrumpido. O sea, tú puedes tener con nada, porque ¿qué cuestan 10 bombillas realmente? Wow, nada. Sí, claro. Las cosas estas de goma de carro, etcétera. Tenemos una obra que la pudimos adquirir de Jocelyn Gardner, que es una obra dedicada a las esclavas de la hacienda jamaica no es en Barbados, ella es barbadeña, en Jamaica.
ella es de Barbados, pero era en Jamaica Entonces es una serie de vinilos en la pared que cuando tú los ves de lejos parecen estos dibujos preciosos, estas pelucas preciosas, y cuando te acercas te das cuenta que son las cabelleras arrancadas de las esclavas que las usaban para adornar las paredes. Entonces parecía que estabas en una casa del siglo XVIII o en una mansión de estas de hacienda, pero todas los molduras y todo estaban pegadas en la pared en vinilo, o sea que eso se arranca y se bota y se vuelve a hacer la obra. Y o sea, eran unas cosas bien fuertes, bien duras. Un arte verdaderamente, o sea, no solamente estaba cuestionando issues políticos de la globalización, el deterioro del Caribe, el Caribe como los backwaters, tú sabes, como el cuarto de atrás, donde de cachivaches y basura, donde se hace dumping y todo lo que se bota, todos los desechos industriales en forma de mercancías baratas se tira aquí. Y de esos dumping estaban hechos muchos de los objetos de arte en este caso, o sea que era bien político, pero además había una sensación constante del reto del objeto de arte. O sea, había una redefinición del objeto de arte y de qué yo quiero hablar con el objeto de arte y qué yo quiero hacer con él. Duval hizo la curaduría, nosotros acá simplemente designamos el orden de los productos. Él escogió los artistas, pero cada museo donde llegaba la obra, pues se determinaba un orden diferente de las obras, y el orden es tan importante como qué obras son, en qué orden están puestas, porque crean un relato, ¿no? Crean una relación entre ellas, y nosotros hicimos el orden acá, y esa ha sido una de nuestras exposiciones más visitadas. La gente no lo podía creer. Era una exposición bien fuerte, bien extrema, en términos de las pasiones, ¿no? Había una obra de Arrechea que se llamaba La Esquina. Entonces había dos paneles formando una esquina. En cada uno de los paneles se proyectaba un hombre. En un lado era un hombre semidesnudo con una espada, en el otro era un hombre semidesnudo vestido con un mahones y un bate. Entonces ambos se pasaban caminando hacia la esquina, pero eran dos proyecciones, ¿no? Nunca se acercaban a la esquina y retrocedían. Entonces